El ayer y hoy se funden en un solo espacio. Ya empieza la hora del museo. Identidad, cultura y el diario acontecer se mezclan para dar forma a un encuentro cotidiano con nuestra historia. La hora del museo, el programa del Museo Histórico Nacional, conducido por Rocío Muñoz. Bienvenidos, les estamos acompañando ya a mitad de semana este miércoles, último día de mayo. Además ya vamos a empezar con un nuevo mes a partir de mañana. El día de hoy me acompaña en el sonido Marcos Cornes. Gracias por ponernos al aire con esta calidad. Los quiero invitar a que vayan revisando la cartelera del Museo Histórico Nacional, quien hace posible este espacio aquí en Radio Universidad de Santiago. Pueden hacerlo en su página web www.museohistoriconacional.cl. Sobre todo que ya estamos en mitad de semana, se acerca el fin de semana. Hay varias panoramas interesantes para hacer ahí en el museo en Plaza de Armas. Les quiero contar que hoy vamos a hablar de historia colonial. En particular vamos a estar compartiendo con ustedes las investigaciones que contiene el libro Cultura Legal y Espacios de Justicia en América desde el siglo XVI hasta el siglo XIX. Es un libro compilado, editado por Macarena Cordero, Rafael Gaune y Rodrigo Moreno. Nos van a acompañar esta mañana Macarena Cordero de la Universidad Adolfo Ibáñez y Rafael Gaune de la Universidad Católica, para contarnos acerca de los artículos que trae este libro, como les decía, las investigaciones donde participaron historiadores no solo chilenos, sino también de otras partes del mundo. Aprovecho de decirles que Macarena y Rafael tuvieron la gentileza de traernos un ejemplar para sortearlo entre algunos de ustedes, así que desde ya empiecen a escribirnos en Twitter y Facebook. Estamos como La Hora del Museo, ahí mismo donde hemos puesto el post en el Facebook de este tema. O pueden mandarnos un correo a radio@usach.cl. Vayan dejándonos sus datos desde ya para que anunciemos al ganador si es posible al final del programa. Si no, vamos a ir viendo si les damos más tiempo, al menos unas horitas más para que participen. Antes de empezar a conversar con Macarena Cordero y Rafael Gaune sobre este libro que aborda la cultura legal y los espacios de justicia en esta América colonial, los vamos a dejar escuchando música del Premio Nacional de Música Vicente Bianchi.
Ya están conmigo aquí en el estudio Macarena Cordero de la Universidad Adolfo Ibáñez y Rafael Gaune, académico también en la Universidad Católica, Pontificia Universidad Católica. Ambos son editores del libro Cultura Legal y Espacios de Justicia en América en el periodo colonial, entre los siglos XVI y XIX. Así que de ese tema vamos a conversar esta mañana, cómo operaba, dónde, quiénes operaban la justicia en la América colonial. Bienvenida Macarena y bienvenido Rafael. Gracias por aceptar la invitación del Museo Histórico. Hola Rocío, gracias a ti por la invitación. Buenos días, muchas gracias, siempre un gusto estar acá contigo compartiendo. Un gusto que nos acompañen aquí nuevamente para hablar, como generalmente lo hemos hecho con ustedes, de historia colonial. Bueno, les cuento que desde ya nos están haciendo preguntas a través del Twitter que les voy a ir compartiendo en unos minutos más, pero antes vamos a hablar del libro. Por cierto, les recuerdo, vamos a sortear el libro Cultura Legal y Espacios de Justicia en América. Así que pueden comenzar a enviarnos mensajes en Twitter y Facebook. Estamos como La Hora del Museo, o un correo a radio@usach.cl. ¿Cómo se gesta este libro? Este libro se gestó a partir de un seminario internacional que organizé hace mucho tiempo atrás, a propósito de un Fondesit mío, donde invitamos estrellas nacionales como Rafael Gaune y estrellas internacionales como Darío Barriera, que es argentino, o Ana de Zavalla, Pilar Latasa, que son españolas. Y a partir de ese seminario internacional, que fue súper bueno, dijimos, bueno, esto hay que publicarlo. Y se decidió hacer una publicación científica con todas las colaboraciones que habían estado, y se agregaron algunos otros autores al libro que se fueron sumando en el camino. Esa fue, digamos, el origen. Ahora, en cuanto al libro propiamente tal. Y lo otro respecto al tema, digamos, que nos convocaba a todos, que es en el fondo esta idea de la reproducción de las instituciones españolas al mundo americano, los sistemas de justicia, los sistemas normativos, y cómo ellos se reprodujeron en los espacios americanos, pero que no es una cuestión lineal ni pareja para todo el imperio español, sino que por el contrario, en cada espacio colonial o en cada espacio americano fueron traducidos desde sus propias circunstancias, sus propios contextos, de acuerdo a la población, las características. Entonces es un libro que da cuenta de ello. O sea, hay una parte que es, digamos, común para toda América, pero hay elementos que van diferenciándose. No es lo mismo lo que ocurre en el espacio peruano, en el espacio mexicano o en los espacios platenses. Bueno, ya creo que vamos abordando en detalle estos temas y además los artículos que ustedes presentan aquí en el libro, ¿no? La justicia. Hace algunos días conversábamos aquí en este programa de la Real Audiencia, estuvimos conversando con una historiadora que creo que incluso ha trabajado con ustedes, ¿no? Od Argos. Sí. Nos estuvo contando acerca de todo este papeleo de la justicia que había en la América colonial. Así que les quería pedir que vamos refrescando eso. ¿Cómo, así para hacernos una idea a grandes rasgos, cómo vienen los conquistadores, conquistan América y cómo surge esta necesidad de empezar a operar la justicia aquí en el Nuevo Mundo? Porque se producen conflictos. Siempre donde hay seres humanos, digamos, hay sociedad y por tanto hay conflictos de intereses, conflictos con la corona, conflictos con la iglesia, conflictos entre la población española, entre la población española y la indígena, los mestizos. Se va complejizando todo el territorio y se requiere, digamos, utilizar un sistema de justicia. Y evidentemente los colonizadores, el sistema de justicia que conocen, es su propio sistema de justicia. En el mundo, digamos, americano existían sistemas de justicia indígenas. Para el caso de Chile tenemos muy pocas nociones de lo que había antes de la llegada de los españoles. Pero en definitiva, lo que hizo el conquistador fue imponer su sistema de justicia, así como impuso la religión, la lengua. En el fondo es una más de las instituciones. Los hispanos castellanizaron, así como los romanos romanizaron Europa, España hispanizó América, y obviamente eso significó que no solamente trajeran, digamos, hubiese una explotación, sino que además trajeron todas sus instituciones, entre ellos
los sistemas de justicia. Pero estos sistemas de justicia, o el sistema de justicia, se vio afectado por las circunstancias tanto locales como también por la población indígena que había. O sea, no se podía aplicar tal cual como estaba pensado para la península. Y estamos pensando para el espacio castellano, porque lo que se reproduce acá es lo castellano y no lo aragonés o catalán, etcétera, sino que es lo castellano, que es la corona, todos eso sabemos, la que tiene el dominio sobre América. Entonces, al ir imponiéndose el sistema de justicia castellano, este se vio reformulado o se fue traduciendo a las circunstancias especiales de cada localidad, espacio. En el Reino de Chile va a operar de una manera, en el Virreinato del Perú de otra, sin perjuicio que hay una constante y hay elementos que son comunes, que se entiende por justicia, o la protección, los protectores naturales que van a existir en toda América para los indígenas, pero también lo cierto es que hay ciertos tipos de prácticas o ciertos tipos de instituciones que van a tener más importancia en una zona que en otra, dependiendo del contexto. Entonces, por eso es importante esta colaboración del libro y que además no solamente sea relativo a Chile, sino que sea el espacio americano, porque en el fondo da cuenta de ello, de los elementos que hay comunes en toda la cultura americana, como también todas las disonancias o las diferencias que tenemos con el espacio rioplatense o con el espacio peruano, precisamente por esos contextos, por los tipos de culturas indígenas que son distintas y por tanto cada uno va también recepcionando y traduciendo desde sus propios imaginarios. Entonces, de ahí, digamos, lo interesante de esto y más o menos es eso, el proceso. Pensemos, y una vez te hacía esta pregunta respecto de la Inquisición, Macarena, también en otra de tus investigaciones, en este organigrama de la justicia. ¿Quién es el rey, el máximo? ¿O cómo finalmente el último que puede, digamos, perdonar a alguien, el perdón viene desde el rey, pero en el caso, digamos, aterrizado, por ejemplo, para el Reino de Chile está la Real Audiencia, está el gobernador y hay una serie de otros foros de justicia. Aquí hay que pensar que estamos en el antiguo régimen, que no hay separación de poderes. O sea, es propio de la modernidad, no, y no solamente Iglesia-Estado, sino que Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Perfecto. En el periodo colonial o en el antiguo régimen hay el llamado concepto de acumulación de funciones. Cada autoridad americana o cada autoridad indiana, si se lo quieren ver desde la perspectiva de la historia del derecho, tiene acumulación de funciones. Es judicial, ejecutivo y legislativo. Por tanto, son muchos los foros de justicia. No es que solamente la Real Audiencia ejerza justicia, sino que el gobernador también puede ser primera o segunda instancia, y están los tenientes de corregidor, los corregidores, los alcaldes de barrio, el cabildo. O sea, hay muchísimas instancias. Entonces, esto es un gran enjambre de foros y esto es lo notable, en que la población colonial tiene que saber ante qué foro de justicia concurrir, y sin perjuicio que además está la justicia eclesiástica, que también tiene jurisdicción y competencia para conocer muchísimos asuntos de la población. Entonces, la gente cuando tiene un problema, tiene un conflicto, tiene que decidir primero si ante la eclesiástica o la secular, por darle un nombre, o la real del Estado indiano, y luego en cuál de todas estas justicias, todos estos foros de justicia concurre. Porque todos ellos pueden ser, digamos, competentes. Entonces, bueno, ¿a cuál voy? Y ahí viene, uno puede establecer que estratégicamente recurren a uno u otro porque saben que les puede ir mejor, o porque el asunto es de menor cuantía, o el asunto es muy importante, entonces voy mejor a este otro, o porque en este puede haber personas que podrían juzgar mal. Y uno ve que la población colonial, siendo analfabeta, sin tener conocimientos de derecho, sabe a dónde recurrir, con quién recurrir, se maneja en esos espacios. Entonces es muy interesante porque es parte de la cultura jurídica que nos llega hasta el día de hoy, que la población no necesita ser abogado ni saber de derecho, pero sabe si compró un televisor, digamos, en malas condiciones, sabe que tiene que ir al CERNAC y no va a ir, no sé, al juez de policía local, estoy inventando. Entonces eso es parte de esa cultura que viene desde el periodo colonial. Que heredamos. Ya lo respondías, Macarena, pero te hago la primera pregunta que yo les mencionaba al empezar el programa, que nos hacía una auditora a través de Twitter. Rodrigo Salvo dice: hola,
¿Se sabe si los americanos antes de los españoles tenían tribunales de justicia o algo similar, algo así? Había sistemas de justicia. Hay sistemas de justicia diversos en distintos espacios. Lo que pasa es que no es lo mismo lo que ocurre dentro del virreinato mexicano, donde además hay varias etnias, lo mismo en el espacio peruano y lo mismo para el espacio chileno. O sea, hay sistemas de justicia, no como el sistema occidental de tribunales, pero tiene sistemas de justicia. Juzgan, condenan y hay castigo. O sea, eso existe. Lo que pasa es que está documentado para algunas regiones mejor que para otras. Ahí el trabajo de los curas de comienzos del siglo XV y XVI que hicieron levantamientos de esa información. Bueno, sobrevive la justicia indígena, como se le llama en algunos países. Estoy pensando en lugares andinos, no sé, en Ecuador, por ejemplo, donde se mantiene en castigo o opera esta doble es que justicia. Se produce una hibridación. Efectivamente, o sea, lo que partí señalando, el sistema de justicia castellano se ve transformado, se ve redefinido a partir también de las condiciones locales, tanto de los indígenas como de los mestizos y de los mismos españoles que llegan, que también se les produce una transformación cultural en el espacio americano. O sea, los problemas son distintos, la forma en que se vive es distinta en la península, entonces obviamente tienen que empezar a adecuarse y tienen que tomar elementos que son propios también de la población local. Bueno, ya vamos a seguir analizando esto justamente además, Macarena, porque tú abordas el tema de las estrategias indígenas. Rafael, tú estás presente ahí con un artículo, quiero encontrar el nombre exacto, pero básicamente habla de un personaje en particular y su manual de justicia se llama Un manual en tiempos de guerra. Tú nos vas a decir el nombre de esta persona, me cuesta pronunciarlo. ¿Cómo viene a operar este manual aquí? ¿Se ocupó en Chile? Cuéntanos sobre este tema que estuviste investigando. Es un personaje bien impresionante, Jos de Damuder, holandés, consejero protestante y que después se hace consejero de Carlos V y de Felipe II. Es un artículo que a mí me costó, para ser bien sincero, me costó como emplazarlo en el libro porque es un manual de justicia criminal que se utilizó en el norte de Europa principalmente. Entonces yo tuve que justificar mucho de por qué un manual de Damuder o Damauder puede estar en un libro sobre América colonial, ¿no? Y ahí claramente descendiendo un poco el análisis de este personaje que es de verdad formidable, de este personaje porque ilustra un poco la justicia con imágenes. Él quería que circularan los mediadores, circulara la cultura jurídica de cierta forma. Básicamente es porque él está pensando, no en términos coloniales, pero sí está pensando en un problema de la monarquía ibérica en un contexto global, ¿no? Y eso es lo que me interesó, que era básicamente pensar la normatividad de la paz en un contexto de guerra. Y para el caso chileno, claramente eso es un contexto muy particular y que obviamente Chile en ese sentido, entre el 16 y 18, estaba condicionado un poco por las dinámicas de violencia y de guerra. Entonces, pensar también cómo un consejero de la monarquía piensa de manera global esta problemática, también era interesante emplazarlo y situarlo en un libro que este artículo un poco se iba de los márgenes fronterizos, ¿no? Y se trataba obviamente de un contexto más bien europeo. Y la otra razón es porque, y eso es uno de los objetivos del libro también, es porque Damuder nunca escondió el caleidoscopio de cierta forma entre el poder temporal y el poder espiritual. Y ese es un elemento como transversal del libro. ¿En qué sentido? En el sentido de que, como dijo Macarena, ¿no? La iglesia y la dimensión espiritual sí era una forma de justicia también. Y estaban absolutamente interconectados e imbricados la justicia temporal y la justicia espiritual. De hecho, nosotros partimos el libro, y aquí voy a citar, en una cita que es de un consejero anónimo de la República de Florencia el 31 de julio de 1431, que dice lo siguiente: Dios es república y quien gobierna la república gobierna a Dios. Del mismo modo, Dios es justicia y quien efectúa la justicia construye a Dios. Y de cierta forma lo que demuestran los artículos que componen este volumen colectivo es de cierta forma como un espacio
local, periférico, como están transitando todos los artículos en este libro, desde México a Chile, de cierta forma hay una convergencia y divergencia entre los dos poderes, entre Dios y la justicia, entre el castigo y el perdón, entre la clemencia y la crueldad. Y lo otro es cómo estos dos actores, la justicia, podríamos decir, secular o civil, y la justicia espiritual, de cierta forma van creando espacios de justicia, ¿no? Y de ahí el título del libro. ¿Por qué? Porque van de cierta forma territorializando las instituciones jurídicas y van haciendo circular las culturas legales propias de cada espacio. Y eso es lo interesante. ¿Por qué? Porque hay una estructura normativa burocrática, general, estructural, por decirlo de alguna forma, pero en este libro, y no solamente en este libro, en toda la historiografía sobre la justicia y la cultura jurídica en general, se demuestra la participación local en la conformación de esas culturas jurídicas, ¿no? Ya lo dijo Mario Góngora, ¿no? Y esto siempre lo cito, el término convicción jurídica es fundamental, ¿no? ¿En qué sentido? En que aquí funciona la comunidad, la subjetividad de las personas para ver cómo, de cierta forma, van enfrentando la justicia y cómo se accede a la justicia. Estoy pensando, bueno, además aprovecho de decirle que les comparto la imagen de este personaje del que nos estaba contando Rafael, Just de Damuder, sí. Y su manual de justicia criminal. Yo no sé, y te pregunto, Rafael, aquí hay unas imágenes, yo creo que debe ser la propia, ¿no? Porque es de la Escuela de Leyes de Yale, del manual, sí, que trae ilustraciones, además. Bueno, precisamente este es un manual ágil, estéticamente, narrativamente muy fácil súper didáctico, de leer, ¿no? Súper didáctico. Claro, está en latín, pero porque está pensado para que el jurista lo lea, pero ahí hay el complemento con la imagen, ¿no? La imagen tiene que circular en la población y las imágenes son explícitas además. Habla de tortura, de los castigos, del perdón, de la guerra, y eso hace que este manual sea uno de los manuales en el siglo XVI más utilizados en Europa, siendo escrito por un converso, ¿no? Del protestantismo, que se convierte al catolicismo por ser consejero de Carlos V después de Felipe II. Circula en el ámbito protestante y circula en el ámbito católico principalmente por la efectividad de la imagen, ¿no? ¿Por qué? Porque la gente no sabía latín en su gran mayoría, pero al ver lo que significaba tener una imagen sobre abuso, violencia, el manual trata de clarificar todo en el sentido de cómo se tiran los desechos humanos por la ventana. O sea, cuando era un problema judicial, si le caía a alguien un pedazo de ser humano, ¿no? De algo, ¿no? Entonces, duelo, suicidio, cómo se regulan los amantes, por ejemplo. Entonces, es un manual que en primera instancia es ¿cómo se llama? Puede parecer muy erudito, ¿no? Pero ahí después con la imagen uno entiende la multiplicidad de traducciones, reediciones. Está traducido al francés y al alemán, por ejemplo. Y por eso yo lo incluí. Yo al principio, para ser bien sincero, no quería participar en el libro porque creía que el artículo no encajaba, pero después cuando me di cuenta y empecé a leer sobre este jurista, que él pensaba la justicia de una manera global, ¿no? No he encontrado rastros de que se utilizó este manual acá en Chile, por ejemplo. Pero sí se utilizó o existían las bibliotecas de Lima y de México principalmente. Entonces, no sé quién lo llevó y no habría que hacer una investigación ahí, pero por eso me llamó la atención este manual, ¿no? Ya vamos a ir a la pausa y a continuar con la música, pero solo una duda. ¿Cómo llegaste a este personaje o es bien conocido en el tema de la justicia medieval? Primer año de doctorado, el profesor que hacía el seminario nos entregó a cada uno este manual y cada uno tenía que hacerse cargo de un capítulo. Y mi impresión fue bastante grande, ¿no? Porque estaba en latín, porque tenía que explorar un personaje que no conocía y que para un público más bien europeo
es un jurista fundamental, ¿no? Es como Reginald Paul, por ejemplo, desde Roma, es como Solórzano para el mundo americano. Como Solórzano para el mundo, claro. Entonces, ¿qué puedo decir de nuevo de este personaje, además, ¿no? Tan polémico, porque además encima este manual todavía no se sabe si lo escribió él o lo plagió de otro jurista holandés de los Países Bajos. Entonces, ¿cómo lo conecté? Y finalmente, ¿por qué me evaluaron bien ese trabajo, ese profesor? Fue básicamente porque lo pude vincular al contexto ibérico en expansión, ¿no? Y eso fue lo que llamó la atención, porque ellos tampoco lo habían pensado de esa forma. Bueno, y además con lo que tú nos decías, que este libro está en Biblioteca en Lima, en México, que eran los principales virreinatos aquí en América. Ya me quedo con la curiosidad de qué capítulo te tocó. Cuéntanos de... Más fome. La Paz. La Paz. ¿Ese era al final del libro? No. Bueno, es un capítulo bien curioso. ¿Por qué? Porque lo que hace Damuder es sumamente vanguardista y audaz para el contexto que lo escribe. ¿Por qué? Porque entre medio de todos los capítulos sobre la guerra, sobre los soldados, sobre las armas, sobre cómo los soldados no tenían que violar a las mujeres o saquear, por ejemplo, introduce un capítulo sobre la paz. Y eso descolocó a todos los lectores, ¿no? ¿Y por qué? Porque básicamente lo que dice, y aquí cito una frase de Unamuno, ¿no? Que no tiene nada que ver con Damuder, pero solo en la paz se entiende la guerra, y solo en la guerra se entiende la paz. Y eso lo percibió muy, muy perfectamente Damuder, e introdujo este capítulo sobre la paz. Y acá obviamente hay que vincular texto con texto. Cuando hace la primera edición de Damuder, 1551, él hace otro capítulo sobre la paz, pero cuando explota la guerra del Flandes entre España y los Países Bajos, él introduce y hace un nuevo capítulo sobre la paz en este manual. Y era pensando él pensando como consejero, pensando como hombre político, de cierta forma introduce esta podríamos decir, normatividad para el imperio español, ¿no? Que no solamente es guerra, sino que también la paz se tiene que pensar y reflexionar. Y eso es lo que trata de hacer Damuder. A mí me convenció, por lo menos. Bueno, además me aclaraste la otra pregunta que tenía yo, que era justamente saber si estaban ahí, como nos mencionabas que él era flamenco, bueno, hoy día sería belga. Claro. Si estaban en guerra en esa zona de Europa, ¿no? Bueno, ya nos decías con las guerras de Flandes, que me lleva a otro tema también. Hemos seguido la línea sin quererlo estos días aquí en el programa, que estuvimos hablando también de las guerras de Flandes. Aprovecho además, y ya es tiempo de hacer una pausa, de invitarlos a ver la exposición de Flandes a los Andes, con obras del Museo Histórico Nacional en la Universidad San Sebastián, en su sede de Providencia, en Los Leones con Lota, que justamente revisan o narran esta historia de las guerras de Flandes y de este héroe Alejandro Farnesio, que aparece ahí pintado. Les recuerdo que hoy estamos hablando de la justicia en la América colonial, en particular del libro Cultura Legal y Espacios de Justicia en América entre los siglos XVI y XIX. Nos acompañan Macarena Cordero y Rafael Gaune, que junto a Rodrigo Moreno son los editores de este libro que vamos a sortear el día de hoy, así que escríbanos pronto al Twitter o Facebook, que nos encuentran como La Hora del Museo, o al correo radio@usach.cl, y van a poder llevarse este ejemplar. Estábamos conversando recién con Rafael Gaune del capítulo que él escribe en este libro, que se trata de el manual jurídico de Just Damuder, este flamenco, ¿no? que habla cómo operar la justicia criminal en tiempos de guerra, y nos contaba este capítulo de la paz, también incluida en este manual. Yo les estoy compartiendo parte de las imágenes de lo que es este manual para que lo puedan ver en el Twitter, como les decía, es @lahora-del-museo. Vamos a ir a la pausa y luego los vamos a dejar en compañía de la música para regresar con esta conversación.
Ya nos conoces, en nuestra 6ª temporada seguimos juntos con los temas ciudadanos a los que te puedes sumar en nuestras redes sociales. Lo que te preocupa, lo que te interesa, la contingencia y entrevistas con líderes de opinión. Y por supuesto, la música que más te gusta. Todo en la 94.5 FM a las 17 horas, en Sin Tacos ni Corbata. Desde el folclore hasta el rock. Desde el hip hop hasta el pop. Desde la cumbia hasta el jazz. ¡Que viva la escena! Somos Escena Viva, la mejor música en vivo en Radio Universidad de Santiago. Gracias. Radio USACH, ¡arriba! De lunes a viernes a las 19 horas con la 94.5 FM y en radiousach.cl. Hasta que amanezca y que siga la fiesta. Una aventura por la sabana africana. Una tarde de candombe en las calles de Montevideo. O una noche de fiesta en una disco de Rumania. Geografía de la música. En esta 6ª temporada vamos más allá y te invitamos a conocer cada rincón del planeta en Geografía de la música. Geografía de la música. Acompáñanos de lunes a viernes a las 2 de la tarde para descubrir lo más destacado de la música del mundo. Geografía de la música. La cita es en la 94.5 FM Radio Universidad de Santiago y para todo el mundo en www.radiousach.cl. Te invitamos a viajar con nosotros. Radio Universidad de Santiago. Todas las voces, todos los espacios. Tu radio universitaria. Cercana, con temas de interés cultural y ciudadano. 94.5 FM, 124 AM y www.radiousach.cl. Fue en la torre sin
Esta mañana aquí en el programa en Radio Universidad de Santiago 94.5 FM, nos puede escuchar también en www.radiosach.cl. Estamos conversando de la justicia en la América colonial. El día de hoy conversando en particular del libro Cultura Legal y Espacios de Justicia en América en los siglos XVI al XIX. Nos acompañan esta mañana dos de sus editores, Macarena Cordero de la Universidad Adolfo Ibáñez y Rafael Gaune del Instituto de Historia de la Universidad Católica. Veníamos conversando en el anterior bloque de este personaje tan interesante, nos van dejando comentarios también en el Twitter, Just Damuder, que escribe este manual para los tiempos de guerra, o un manual de justicia criminal. Se venían cruzando muchos temas a raíz de eso. Antes de que sigamos conversando, además que se nos ha pasado la mañana volando, siempre tan entretenido conversar con ustedes, Macarena y Rafael, comentarles algunos de los mensajes que nos van dejando en el Twitter. Hay bastantes personas participando por el libro, pero quería compartirles algunas de las dudas que nos hacen llegar, ¿no? Bueno, aparte que dice que está muy bueno el programa y que quieren participar por el libro, por supuesto, y justo lo que venías diciendo, Macarena, antes cuando estábamos en la canción, ¿no? Que todo calza. Tú venías hablando de alguna manera, efecto mariposa, en fin, ¿no? Bueno, hablaban también, hacían preguntas sobre la justicia ancestral y cómo se aplica hoy día, pero son temas que se los vamos a dejar a quienes hoy están operando la justicia. Sí, claro. Tu tema, Macarena, que va a ese comentario que yo leía, ¿no? Que tiene que ver con los indígenas, los que estaban aquí. ¿Y qué pasa con este sistema nuevo que se les viene encima? ¿Se los tomaba en cuenta? ¿Se les pasaba por encima? ¿Tenían alguna posibilidad de acceder a la justicia los indígenas, o era algo para los españoles y criollos? No, pues tuvieron muchas posibilidades de acceso a la justicia. Hay una gran cantidad de papeles, de documentación en el Archivo Nacional de Chile, por nombrar uno de los archivos, el Archivo Arzobispal de Santiago, en la que se da cuenta que los indígenas son parte de los procesos judiciales, ya sea como demandantes, demandados, testigos, etcétera. Concurren, van. Y por tanto, y empieza a manejar aquí lo sorprendente, o no sé si es sorprendente, pero lo curioso es que los indígenas empiezan a concurrir a las instancias judiciales indianas. No estoy hablando de los indígenas de la ciudad de Santiago, porque claramente la gente que vive en las, bueno, que podemos entender de ciudades, como diría Rafael Gaune, Santiago eran dos palos parados con un toldo. Pero Santiago, pensando en Lima o pensando Ciudad de México, obviamente son indígenas que están súper castellanizados, o sea, están absolutamente asimilados al sistema. Y en este artículo, o en general lo que yo trabajé a propósito de los ámbitos de justicia indígena, son de las zonas rurales, donde evidentemente las circunstancias son distintas. Y sorprende, sin perjuicio, que obviamente también hay modelos culturales indígenas que tienen que ser aplicados, pero que no tenemos registro, porque eran de carácter verbal, donde se resolvía por el cacique o el principal del pueblo, los problemas entre indígenas. Lo cierto es que estos indígenas también recurren a la justicia castellana, a la justicia indiana, y esta justicia indiana los toma en consideración y muchas veces fallan a favor de ellos. Y aquí es bien interesante porque además hacen una utilización estratégica ante qué foro concurrir, sin perjuicio que muchos de ellos están asesorados por los protectores naturales, estos que son los abogados de los indígenas que están establecidos por el Estado indiano. Es un funcionario real que debe velar por los derechos y la protección de los indígenas. Y era para ellos, o sea, digamos exclusivamente. Exactamente, o sea, es un funcionario para ellos, es como el defensor de pobres, es para ellos. Más allá que existe esta figura, que en el fondo es el que tiene conocimiento legal, lo cierto es que los indígenas a veces están en espacios súper aislados, donde no hay presencia española, y recurren, digamos, o al teniente corregidor, o al corregidor, a las justicias locales indianas, para resolver sus propios asuntos. Y eso nos da cuenta que, de alguna manera, ellos consideran que el sistema de justicia indiano
puede ser más justo para los intereses que ellos están convocando en ese momento o para ese caso específico. Puede que otros asuntos los resuelvan ante el principal de su pueblo o lo resuelvan con el párroco, porque el párroco también es una justicia y que va a resolver todo tipo de asuntos, no solamente espirituales o eclesiásticos, sino que asuntos bien terrenales. Pero recurren a los corregidores, tenientes corregidores o directamente a la Real Audiencia, puesto que desde una perspectiva normativa, los asuntos indígenas son asuntos de corte, por tanto tienen que ir a las máximas autoridades judiciales de la época. No obstante ello, a veces los indígenas recurren simplemente al corregidor de la provincia porque saben que él lo puede resolver rápido y va a ser más rápido que ir a la audiencia. Y en otras ocasiones van hasta la audiencia porque saben que es asunto de corte, porque saben que ahí está el protector de naturales y que pueden tener una mejor defensa de sus intereses que lo tendrían tal vez ante el principal o ante una justicia local. Entonces es bien importante eso porque los indígenas empiezan a optar por uno u otro sistema. Y hay muchísimas causas de indígenas ante los distintos foros de justicia indiano, y eso en el fondo nos da cuenta que efectivamente el sistema funcionaba y muchas veces funcionaba a favor de ellos. Entonces, a veces un asunto se ventila ante la justicia indiana porque tal vez el cacique no lo va a resolver a favor de ese sujeto, porque también están las envidias al interior de las comunidades, etcétera. Entonces, ¿sabe qué? Me voy de una justicia indiana que puede ser mucho más objetiva que el cacique. Ahora, sin perjuicio que están todas estas del cacique que no las tenemos, lamentablemente, porque es una justicia verbal. Bueno, va de la mano con una pregunta que nos hacen en el Twitter, ¿no? Que preguntan si esos recursos de indígenas eran voluntarios u obligatorios, ¿no? Que viniera la corona y les dijera, bueno, ustedes los llevo ante mí. No, o sea, pero ya vemos que el indígena puede optar. Lo que pasa es que a mí en general la impresión que me da es que los indígenas van a considerar que los tribunales operan, a veces los tribunales indianos pueden operar mejor cuando los asuntos son entre indígenas, porque pueden haber rivalidades dentro de un mismo pueblo. Entonces resulta que el principal ya sabemos que la opinión va a ser a favor del otro grupo, o bien porque a veces el asunto es entre un indio y un español. Y hay un caso, yo no me acuerdo si está en este artículo, pero sé que lo escribí, en que el indígena sabe que si recurre al teniente de corregidor tiene todas las de perder. Entonces, y si va a donde el corregidor también, porque el corregidor tiene una muy buena visión del teniente de corregidor y es un asunto súper menor, va a la audiencia. Y en la audiencia se lo van a resolver a favor de él. Entonces, ahí uno da cuenta que saben, entienden cuál es la lógica que hay detrás. No necesariamente, lo que yo decía antes, que tengan conocimientos de derecho, no, pero entienden que la circulación de los saberes está ahí presente, que hasta el día de hoy, digamos, a veces hay gente que sabe cosas y no necesariamente las leyó, puede entender a grosso modo. Esto es lo mismo. Y de alguna u otra manera los indígenas, ante la imposición de las estructuras externas o colonizadoras, se dieron cuenta, se me ocurre a mí que en un momento determinado, bueno, no tenemos nada que hacer, esta gente llegó, se instaló, no se va, entonces bueno, empecemos a utilizar los recursos que están dando. Y eso es importante porque también se deja atrás estas ideas en que el indígena no piensa o el indígena es un bruto. No, es gente inteligente, son seres humanos con un imaginario distinto y desde ese imaginario van a interpretar y van a utilizar el sistema a favor de ellos. Y eso es interesante, digamos, alejándose un poco, que es también una postura que hay dentro del libro, digamos, los distintos artículos, todos dan cuenta de los usos estratégicos, no solamente de los indígenas, sino que también de la población colonial en general, sean castas, mestizos, españoles. Todos ellos saben que recurrir de repente ante un tipo de foro puede ser mejor que en otro. Está bien, como tú decías, hemos heredado esa cultura del legal de alguna manera que sabemos a dónde dirigirnos hoy para tener la asistencia de la justicia. Bueno, de todas formas de haber sido, no sé, en el imaginario muy simple para los que no somos historiadores, es que estaba este territorio en conflicto y que es como ir donde el abogado del diablo, así, digamos, a pedir ayuda de justicia, ¿no? Pero bueno, ya nos estás comentando estos detalles que no fue así. ¿Habían casos en donde en América a lo mejor quedaba, digamos, chica la instancia americana, se podía recurrir a un tribunal que haya estado en España?
Bueno, el último recurso siempre es el Consejo de Indias, digamos. Se puede apelar, porque no es como hoy en día, que es como súper claro que hay dos instancias. No, hay muchas instancias en el mundo colonial, se puede pasar por muchas etapas, y la última es el Consejo de India, y efectivamente, bueno, ahí a través, digamos, el rey, que es el que da la última palabra. Y hay muchos casos de distintos espacios americanos que llegaron al Consejo de India y llegaron al rey y fueron resueltos desde la península y a favor de quien demandaba o en contra, dependiendo de la argumentación de la época. O sea, eso sí es efectivo. Y de alguna manera eso se heredó, porque hasta el día de hoy, por ejemplo, el presidente de la República en Chile puede indultar preso, etcétera, y eso es una reminiscencia colonial, que claro, es del rey, digamos. El rey es el que indulta o la última instancia. Voy a meter la cuchara. Rafael. Escandalosa. El tenedor y el nosotros cuchillo. Siempre pensamos en España como dentro de los espacios americanos, que es lógico, ¿no? Pero Roma es un actor que se nos olvida en este contexto de antiguo régimen. El Papa era una figura de justicia también, ¿no? Y estoy pensando, para el caso chileno no está estudiado, pero para el caso mexicano, las dispensas matrimoniales que se le pedían que Roma resolviera, los casos de indulto que se les pedían al Papa. Entonces hay que involucrar a este actor porque... como dentro de la lógica del libro, ¿no? El poder temporal y el poder espiritual siguen siendo muy imbricados, no es cosa de ver al Papa Francisco, que debe ser uno de los principales políticos en la actualidad, ¿no? O cómo se juntó con Trump, por ejemplo, y la diferencia que hace con los otros políticos, que es notable. Pero yo creo que dentro de todo este sistema judicial de antiguo régimen hay que incorporar sin duda el espacio romano, ¿no? Casi como si fuera otro descubrimiento. Estoy pensando en las bulas de la Santa Cruzada, por ejemplo, que enviaba a Roma, filtrados por España, que no tiene nada que ver con el libro, pero... Tienen que ver, bueno, un poco. Tienen que ver, está en el trasfondo. Pero que de cierta forma las bulas de la Santa Cruzada, que era un documento pontificio, se paseaban por la ciudad, en este caso Santiago, durante 2 días en noviembre. Y la pelea que había por pasear el documento, que ahora a nosotros parece algo ridículo, ¿no? Hay un caso que es dramático, que el documento se cae en excremento del caballo, ¿no? ¿Y qué pasa en ese sentido? Es la desacralización máxima del documento pontificio. Horror. Pero era de cierta forma un documento que permitía, aunque fuera por 2 días, la presencia de Roma en un espacio periférico como Santiago, precario, pobre, lejano de todo, y que donde se podía pedir perdón, indultar, incluso aligerar el ayuno, ¿no? Hasta esos mínimos detalles tenían las bulas. Entonces, claro, nosotros siempre pensamos en el imperio como una estructura español, ibérica, ¿no? Pero hay que saltar a la otra península. El imperio está absolutamente parado sobre 2 pilares, la corona y la iglesia. Entonces no... Y de eso también da cuenta el libro. Hay varios artículos de cómo se van gestando estos espacios normativos y cómo también se puede optar. De hecho, por ejemplo, hay indígenas, eso lo constaté yo, que optan, se crea, no está en este libro, pero se crea un tribunal especial de censos, de cobro de censos de indios en Chile. En el fondo, donde los indígenas pueden ir a solicitar que se les pague el censo a través de ese tribunal especial. Y resulta que me empieza a llamar la atención a mí que me encuentro en el Archivo Arzobispal de Santiago muchísimas causas de cobros de censo. Yo decía, bueno, ¿por qué están acá? Seguramente el deudor es un cura o hay algo vinculado. Y me empiezo a dar cuenta que no, que muchas veces, o sea, en algunos casos sí, pero hay muchos casos en que el deudor es una familia de Santiago de 1640 y que están solicitando el pago a través de la justicia eclesiástica. ¿Y ello por qué? Sin perjuicio de que existe el tribunal especial. Porque se dan cuenta los indígenas que el tribunal eclesiástico es más efectivo o es más rápido para el cobro de censos, para el cobro de pesos, que la rara audiencia en que pueden estar encontrados juicios de 70 años cobrando plata. O sea, pasan varias generaciones antes que esta comunidad reciba sus plata. En cambio, ante el tribunal
tribunales eclesiásticos, en promedio, no recuerdo, pero 4 años, 3 años en hacer el mismo cobro de dinero. Entonces, evidentemente hay una legitimación por parte de la población, y no solo legitimación, lo saben, que pueden recurrir a la justicia eclesiástica y que les puede resolver los mismos asuntos que lo podría hacer la justicia secular. Entonces, eso es bien interesante, y sin perjuicio que hay muchísimos tipos de causas que son de fuero mixto, es decir, uno puede ir o ante la justicia secular o ante la justicia eclesiástica para que resuelva. Entonces, obviamente ahí el Papa, digamos, para el espacio chileno no está investigado, pero todos estos indultos que hablaba Rafael, o de las permisos o solicitudes de dispensa que se hacen directamente mediante procuradores, generalmente jesuitas, que llevan estas consultas desde los espacios americanos directo a Roma, saltándose España. Además, que eso es lo increíble, y que pues se supone, uno siempre establecía como una verdad, así, una aseveración fidedigna, que todo pasaba por el Consejo de India. No. Hay una serie de consultas que pasan directo a Roma, y Roma las decide, y hay respuestas para América. O sea, es un tema que para el caso de Chile, para el caso del Perú, para el caso de Argentina no se ha analizado. No, está absolutamente incipiente, o sea, no hay nada aún. Bueno, un aviso para los historiadores que sabemos nos escuchan, y para los estudiantes también. Macarena, Rafael, ya estamos. Solo un aviso nomás, que quería preguntarles por el libro, ¿no? Ha sido editado por el Centro de Investigaciones Barros Arana y la Universidad Adolfo Ibáñez, recientemente publicado. Me estaban comentando que van a hacer un lanzamiento también del libro. Sí, el miércoles 9 de agosto se va a hacer el lanzamiento a las 11 de la mañana en la biblioteca de la Universidad Adolfo Ibáñez, en la sede de Peñalolén, arriba en las alturas de Machu Picchu, como le dicen, y lo van a presentar Pablo Whipple, Javier Puente, la Mariana Labarca y Rodrigo Moreno, pero en formato de conversatorio, no esta presentación es menos formal, entre comillas, sino que conversando el libro. Así que están todos invitados, porque va a ser una bonita presentación. Bueno, y tienen tiempo todavía, se los acabo también de poner en el Twitter, de participar por este ejemplar recién salidito del horno que nos han traído esta mañana. Twitter y Facebook nos encuentran como La Hora del Museo, o pueden escribirnos a radio@usach.cl. Nos despedimos, gracias Rafael, gracias Macarena por haber compartido esta etapa de nuestra historia aquí en el programa. Gracias a ti por la invitación. Nosotros nos volvemos a encontrar mañana a partir de las 11. Esto fue La Hora del Museo, donde la historia se hace presente para darnos nuevas visiones y opiniones de la actualidad. El Museo Histórico Nacional y Rocío Muñoz te esperan de lunes a viernes a las 11 horas con nuevas voces y relatos.